a las ganancias. Está Gabriel Rubinstein en comunicación, economista. Gabriel, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Bueno, simplemente te quería hacer una consulta respecto a tus proyecciones en el 2021. Gabriel Rubinstein ha sido uno de los consultores que más acertó este año en las proyecciones económicas que se relevan en lo que se llama el Reglamento de Expectativas de Mercado, el REM, que publica todos los meses el Banco Central en base a 50 consultoras. Bueno, ha estado varias veces primero en el ranking de aciertos el señor que ustedes están viendo en pantalla. Y nosotros mostramos que las proyecciones del REM para el año que viene hablan de una inflación del 50%, un dólar oficial de 126, 127 pesos y una economía que va a crecer alrededor de 4,8, 5%, ¿no? Más allá del tema del crecimiento del PBI, hay diferencias grandes respecto a la inflación y obviamente como consecuencia de eso la evolución del dólar oficial para el año que viene. ¿Cuál es tu proyección para el año que viene, Gabriel? Bueno, nosotros nos manejamos por un lado como con un escenario base y después con otros escenarios. Por ahora, por el momento, estamos suponiendo que a pesar de lo que dice el gobierno, finalmente en febrero aproximadamente va a haber una maxi devaluación. No es seguro, es decir, en estas cosas es difícil cuando los escenarios compiten y eso dependerá mucho de la discusión con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario te va a obligar a comprar reservas en mayores cantidades. Y cuando las brechas cambiarias son muy altas, es muy probable que esas metas no se puedan cumplir o directamente desde el inicio se vea que no se van a cumplir. Entonces ese sería un mecanismo indirecto para que Argentina o baja la brecha por las buenas, por mayor confianza, porque la gente directamente ve que el dólar está caro y bajan las brechas al 30-40%, o el Fondo Monetario probablemente diga, bueno, entonces tengan que maxi devaluar, o Argentina se convenza que sin maxi devaluar va a ser muy difícil llegar a brechas del 30%. Cuando las brechas son el 70-80%, la economía se torna muy disfuncional. Por más que hayan logrado bajarlas y ha sido exitoso el operativo del gobierno, y las han llegado a bajar del 120, 130, al 70, al 80, no es suficiente. 70-80 sigue siendo... Ahora, Gabriel, vos estás planteando que va a haber una suba del tipo de cambio oficial, una suba brusca del tipo de cambio oficial. Eso es lo que estás planteando como una devaluación. Creemos que lo más probable es esa suba ¿de cuánto? brusca. ¿De cuánto? Y, por ejemplo, 30%, sí, en el caso de que el Fondo Monetario diga, bueno, te acepto brechas, pero del 30%, del 35%. Ahora, el gobierno fue Para un segundo, porque vamos a explicar esto, porque si no, no lo terminamos de explicar. Entonces, vos decís que... para mí sería unificar el mercado cambiario y hacer una devaluación del 50%, pero eso creo que no va a ocurrir. No va a ocurrir y no va a haber unificación y no va a haber reclamo de unificación del mercado cambiario por el FMI. El FMI acepta el tema del cepo. Lo que sí está en discusión, como vos decís, es si acepta este nivel del tipo de cambio oficial o reclama una suba adicional del tipo de cambio oficial. Vos decís que puede haber un salto del 30% del tipo de cambio oficial. Ahora, ¿eso te impulsaría fuertemente la inflación? Bueno, si lo hacen bien en el marco de un programa creíble, lo que se llama el pass-through, el traslado de precios de la devaluación a la inflación tiene dos componentes. Una componente técnica, simplemente te aumentó el costo en pesos de un producto importado que vos necesitas tu producción. Sí. Y hay una componente de expectativas. Si la devaluación se logra convencer a las empresas que es una devaluación por única vez, que no es que empezó un desmadre, entonces ahí se acerca, el traslado a precios se puede acercar hacia el 20, 25 o 30% o máximo 40%. O sea, por ejemplo, 30% de inflación, serían 12 puntos de devaluación, serían 12 puntos más de inflación en el año, 12 puntos más de tu escenario. O sea, base. ahí verías un dólar oficial más alto con esta devaluación, pero ahí es donde vos estás alineando la inflación del 50% el año que viene. Y si se hace bien, lo que pasa es que acá es donde las cosas a veces se hacen bien o no. Yo creo que si se hace bien, la inflación debería ser claramente inferior al 50%. Pero bueno, eso es algo que tendrá que negociarse en estos meses.
Tenemos un lindo antecedente en el caso de Angola, que previo al acuerdo con el fondo hizo devaluaciones del tipo de cambio oficial para bajar una brecha que llegó al 150% y bajarla al 30%. Lo contamos acá, el caso de Angola, que efectivamente el fondo aceptó mantener controles de capital y de hecho 2 años después del acuerdo Angola sigue teniendo cepo cambiario y una brecha de alrededor del 30% o 40% oscilante, pero antes de cerrar el acuerdo Angola estuvo devaluando fuertemente su moneda, ¿no? Claro, yo no, acá por ahí no pasa de la manera en que pasó en Angola, que estuvieron un año devaluando, pero el tema es si el Fondo Monetario, para cerrar y para firmar un acuerdo, acepta este tipo de brechas actuales y acepta el argumento del gobierno, que es decir, firmamos el acuerdo y la brecha va a bajar un poco. Y el Fondo Monetario por ahí le puede decir, no, baja primero un poco la brecha y después firmamos. Te hago una consulta más. Acá Claudio Slotnick contó que en una reunión... Alejandro Werner, que en una reunión, o Cuvedú, en una reunión que tuvo con bancos de inversión y demás, dijo que ellos no le estaban reclamando cerrar la brecha urgentemente, subiendo el tipo de cambio oficial, sí le estaban reclamando al gobierno más ajuste fiscal del que figuraba en el presupuesto. Pero te hago una consulta más, porque también esto plantea todo un interrogante para el que tiene ahorro en pesos. El dólar paralelo, los dólares alternativos están en 150 pesos. Aún suponiendo que suban hasta 200 pesos, es un aumento del 35, máximo 40%. Si vos tenés el año que viene inflación de 50%, estarías perdiendo frente a la inflación. Entonces, ¿cuál es la alternativa para proteger los ahorros? ¿Hay que apostar a la inflación o hay que apostar al dólar? Porque obviamente si uno pudiera comprar dólar oficial, como decís vos, sería lo mejor del mundo, pero no podés comprar dólar oficial. Podés comprar un dólar que está en 150 pesos. ¿Vos estás previendo que ese dólar de 150 pesos se dispare más del 30-40% el año que viene? Bueno, si se hace una devaluación, pero después se hacen mini devaluaciones o antes, como ahora 3-4%, la devaluación final no va a ser 30%, porque va a ser 60%. Entonces, tenés que tener cuidado con eso, tenés que tener cuidado con todas las variables. No, por eso te pregunto, pero te pregunto, obviamente el dólar oficial tiene que acompañar la inflación. O sea, el dólar oficial tiene que subir el año que viene por lo menos 50%. Eso lo sabemos. Lo que no sabemos es cuánto puede subir o no los dólares alternativos. Si vos estás previendo que los dólares alternativos se disparan y se mantiene la brecha, o los dólares alternativos se están quedando respecto al resto de las variables. Porque eso no es menor, porque la gente puede comprar dólar alternativo. Obviamente el que puede comprar dólar oficial va a comprar dólar oficial, los importadores, todo lo que puedan comprar dólar oficial. Pero la pregunta es si hay que refugiarse en dólar alternativo o hay que refugiarse en instrumentos que te cubran contra la inflación. Bueno, yo creo que instrumentos contra la inflación son recomendables. También instrumentos como el dólar, los bonos dólar link, si podés esperar un año, entonces hasta noviembre podés, y si no tenés miedo que te lo defaulten. O sea, acá empiezan a haber otras componentes. Si vos sos una persona que tenés miedo a los bonos del Estado, o lo que te pueden hacer es decir, mira, todo lo que vos me digas, pero yo prefiero comprar dólares porque es la única manera que me siento dormir de noche tranquilo. Porque los bonos siempre tienen algún riesgo de default. Por supuesto. O tienen algún riesgo, los bonos ajustables por ser tienen un riesgo que en algún momento la tasa de interés suba mucho y bajen mucho el precio y vos sientas que estás perdiendo. El plazo fijo ajustado por ser, por ejemplo, que bueno, es el riesgo. Eso es una buena opción. Eso es una buena opción. O sea, bonos dólar link y bonos y de plazos fijos ajustables por inflación son buenas opciones, porque si uno piensa que va a haber acuerdo con el fondo, que es el escenario principal, que de una u otra manera va a haber acuerdo con el fondo, podemos tener razonables expectativas de que las brechas van a bajar, más lento o más rápido, pero no que van a seguir subiendo, que no van a volver a los niveles anteriores. Si hay acuerdo con el fondo, que es nuestro escenario base. Si Argentina, bueno, viste, es un país que a veces pasan cosas muy inesperadas. Si no hay acuerdo con el fondo, sí, la brecha puede ser 150. Por eso quería aclarar el punto, porque vos decís, te suena fuerte, van a devaluar el tipo de cambio oficial y demás, pero vos no estás previendo el escenario, tu escenario base no es el escenario catástrofe, en el cual se disparan los dólares alternativos, que en ese escenario, obviamente,
cualquiera que puede compraría dólares en este momento a 150 pesos porque está imaginando, no sé, un dólar de cualquier valor muchísimo más alto el año que viene. No, Pero vos estás imaginando que sube fuerte el dólar oficial, pero que los dólares alternativos, si mal no lo entiendo, no van a subir al ritmo de la inflación y el dólar oficial. Sí, claramente sería nuestro escenario base y que incluso el PBI va a crecer bastante más que lo que estás poniendo ahí. Puede llegar a crecer 6,5% o algo así. O sea, puede ser un año bueno. Hay varios temas de viento de cola. O sea, eso debería ser un escenario muy bueno. Cuán bueno o no depende de la idoneidad del gobierno y depende de las negociaciones con el fondo. Pero las condiciones están dadas para que sea un buen año y que los dólares alternativos no tengan demasiado recorrido. Está clarísimo. No, es muy importante aclarar esto porque lo que está diciendo Rubinstein es... ojo que lo que está planteando es... Rubinstein está planteando un escenario de base donde no hay crisis total. Al contrario, que la economía se empieza a recuperar con otra nominalidad. Con más inflación, con una suba del tipo de cambio oficial más fuerte, pero no está previendo una disparada de los dólares alternativos. Entonces, en el escenario de Rubinstein, por ahí vos comprás dólar alternativo hoy a 150 pesos y eso sube muchísimo menos de lo que te sube la inflación. Entonces, en ese escenario, tal vez te conviene cubrirte, no sé, un plazo fijo en SER. Ahora, si uno prevé el escenario crisis total, es decir, uno prevé el escenario donde efectivamente no logran cerrar con el fondo, no logran hacer pie y demás, acá el problema no es el tipo de cambio oficial. Acá en ese escenario se espiraliza todo. Se disparan los dólares alternativos mucho más arriba de 250, no sé, cualquier valor. Y en ese escenario, obviamente, la única forma de refugiarte es con el dólar que podés comprar, que es el dólar de 150 pesos, el blue o el contado con liqui o el dólar MEP. Pero bueno, es interesante el planteo que hace Rubinstein. Está hablando en el escenario base donde no hay crisis, pero ojo que sí va a haber mucha más inflación de la que tuvimos este año. Sí, la pregunta es, digo, ¿qué lo hace pensar, Gabriel, que va a haber una devaluación del 30% en febrero cuando el gobierno ha dicho y ha hecho lo imposible para que no haya una devaluación? Van a seguir restringiendo... Gabriel, porque tengo que cambiar de tema. Muy breve, por favor. No, si no lo dejo picando, Maxi, ¿eh? No, pero le preguntas cómo vas a dejar picando. El gobierno o devaluaba o cerraba toda la importación. Cerró toda la importación, hasta emitió un bono en pesos atado al dólar. ¿Por qué va a devaluar un 30% en febrero? Bueno, va a tratar de hacer lo imposible para no devaluar. Eso es cierto, pero el Fondo Monetario tiene que firmar que lo que está haciendo es sostenible. Fíjate que ahora en el margen están pidiendo que no intervengan en el mercado de bonos, lo que está haciendo es subir un poquito el contado con liquidación y está, digamos, mejorando la paridad de los bonos. Pero quiero decir que el gobierno ha logrado bajar las brechas con instrumentos que no son sostenibles. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace para bajar del 80 o del 75 al 30? ¿Y en cuánto tiempo? Y eso tiene que ser validado por el fondo. Por eso yo creo que como es un desafío demasiado grande para el gobierno, es que creo que finalmente van a llegar a un consenso de que conviene hacer algún grado de devaluación, porque si no, puede ser que no lleguen a un acuerdo en ese punto. El tema es que es muy bravo una devaluación, aunque es esta devaluación que explicamos, el tipo de cambio oficial, que inexorablemente, más allá de las expectativas y demás, te impulsa fuerte la inflación. Es muy difícil eso en un año electoral. Y sí, está claro que o aguantás hasta después de las elecciones, lo cual puede ser difícil, o lo haces lo antes posible el año que viene, porque no lo vas a hacer en medio del proceso electoral. Sí, por eso creo que es más fácil que sea en enero, febrero, marzo y no en agosto, por ejemplo. Está claro. Rubinstein, gracias, muy amable. Ahí Gracias estaba Gabriel Rubinstein. Estamos con Leo Godoy. ¿A dónde vamos?